Estamos hablando acerca de una nueva casa, ¿recuerdan? Estoy hablando acerca de cómo escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Para poder escuchar la voz a través del Espíritu Santo hay tres cosas importantes que necesitamos. Una es tener un nuevo corazón, porque dice la palabra de Dios que el corazón de nosotros es engañoso. Y como el corazón de nosotros es engañoso, entonces necesitamos un nuevo corazón. Ese corazón nuevo lo obtenemos cuando nacemos de nuevo. Dios cambia nuestro corazón de piedra a uno de carne. Esa es una cosa. La segunda cosa, necesitamos una mente nueva. Esa sí Dios no la cambia. Esa la tenemos que cambiar nosotros a través de la palabra de Dios. Hablamos acerca de renovar nuestra mente. Y las tres cosas que necesitamos para poder escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, porque podemos escuchar la voz de Dios de diferentes formas, pero internamente, que es como deberíamos escucharla, el mundo entero no escucha a Dios a través del Espíritu Santo, no entiende, no sabe. Y lo primero es nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no lo puede hacer. Yo puse en mi estado un versículo que dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de todos los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de Cristo, de quién es la imagen exacta de Dios. Ellos no van a entender. Satanás le tiene enceguecido el entendimiento, y por más que les hablemos y les hablemos, este es un detector, porque la Biblia dice que por los frutos conoceremos, un detector para saber quién es salvo y quién no es salvo. Y es increíble cómo se le puede hablar a la gente y no. Nunca les va a entrar la palabra de Dios. ¿Por qué nunca les va a entrar? Porque no quieren. No, acá dice la palabra de Dios que la palabra, la buena noticia que predicamos, sí está escondida, porque está escondida en la palabra, se nos ha sido revelada a la iglesia a través del Espíritu Santo, pero para nosotros no está escondida. Dice, solo está escondida para los que se pierden. La gente que no es salva nunca va a entender esto, y menos lo que habló Fer. Eso es una locura, que viene y en una nube, y que el cuerpo, y que el cielo, y ¿qué es esa vaina? Esto no lo entiende una mente natural. Entonces necesitamos renovar nuestra mente para entender esto. Pero lo tercero, necesitamos un corazón nuevo, necesitamos una mente nueva, pero necesitamos una casa nueva donde aprender a renovar nuestra mente y donde aprender cómo tener un corazón nuevo. Porque a la iglesia no llegan los nacidos de nuevo. Hay mucha gente que llega a la iglesia y no ha nacido de nuevo. Hay mucha gente que dura tiempo en las iglesias y nunca aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso es que la iglesia es muy importante para aprender de Cristo. ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Cómo acepto? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que dice mi mente? Es que en la iglesia me prohíben. En la iglesia no se prohíbe nada, en la iglesia se enseña. Como un médico. ¿Por qué a la gente no le gusta ir al médico? Porque le formulan y le dicen, mire, usted tiene diabetes, usted tiene que dejarla. Eso no nos gusta. ¿Cómo vamos a dejar la Coca-Cola y cómo vamos a dejar la empanada? Eso no lo podemos hacer. Entonces no nos gusta ir al médico porque normalmente no nos dan buenas noticias. Eso no es. Y a muchos no les gusta venir a la iglesia, porque cuando se predican cosas que tocan nuestra vida y nuestro corazón. Y aquí el pastor no está diciendo, si usted no deja de tomar, de fumar, de no sé qué, no puede venir a la iglesia. No, esto es un hospital de enfermos. Esto es para enfermos, empezando por mi vida. Amén. Los pastores no levitan, esos son los de avivamiento, los de por allá. Eso es mentiras. Y yo hablaba el jueves algo, perdón que me salió un poquito, pero yo hablaba el jueves acerca de la unción. Y alguien me hizo una pregunta hace muchos años y la respondí ahí también. La unción no santifica a los pastores. La unción es un poder para el ministerio que Dios da, para extender el reino, pero no para santificar al pastor. ¿Ustedes creen que porque es pastor y tiene unción, el pastor es? No. Por eso muchos al final el Señor les dirá, nunca los conocí, pero tenían unción. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús, dice, hacían cosas. En el nombre, no en el nombre de María, no en el nombre de San Gregorio. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Yo no invento nada. Eso dice la palabra. Los discípulos predicaban en el nombre de Jesús. Jesús es el que tiene poder para sanar, nadie más.
Entonces, ¿por qué han pasado tantas cosas hermosas acá? Porque es en el nombre de Jesús que creemos. Y la sanidad opera por fe, no por otra cosa, es por fe. Eso fue lo que le dijo el ángel a María: para el que cree, todo es posible dentro de lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y la sanidad es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo tengo que creer, pero solamente Él tiene el poder para hacerlo. Entonces necesitamos una casa nueva. Entonces yo estoy hablando acerca de la iglesia, que es la casa nueva. Ya hablamos que la autoridad no es el pastor. ¿La autoridad quién es? Cristo. Y la iglesia tradicional, que tiene el papado, dicen en su doctrina que la cabeza de la iglesia es Pedro. ¿Lo dicen o no lo dicen? ¿Cierto? Que Pedro es la cabeza de la iglesia, entonces que como cabeza fue el primer papa, y de ahí para allá vienen los otros papas. Esto es falso. Efesios 2:23 nos dice que la cabeza de la iglesia, fue lo primero que vimos, ¿es quién? Cristo Jesús. Y como cabeza vimos que los impulsos los manda, los nervios los manda al cuerpo. Entonces, si el cerebro no funciona, el cuerpo no funciona y no se mueve. Pero como la cabeza, que es Cristo, tiene poder y funciona, manda esos impulsos nerviosos, que es su palabra, su buena, agradable y perfecta voluntad a la iglesia, para que la obedezcamos. Por eso es que el cuerpo de Cristo se puede mover. Por ahí vamos, ¿cierto? Entonces la autoridad de la iglesia es Cristo Jesús. Aquí, y tristemente veo en iglesias cristianas que hay papados. Eso no es solo la iglesia tradicional, donde el pastor es la última Coca-Cola, y si sale él es pero el día que no está el pastor en el culto, entonces no, ese culto no estuvo chévere porque no estuvo el pastor. No, está el pastor o no está el pastor, desde que haya palabra, ahí está la autoridad. ¿Estamos? Listo. Lo segundo que estoy hablando es que Jesucristo, que la iglesia es la novia de Jesucristo. Pero entonces se ha tergiversado y se ha hablado acerca de que la novia es Israel, y eso lo dicen aún muchas iglesias cristianas, porque Dios no ha terminado con Israel y al final. Entonces vamos a hablar, el tema para hoy es: ¿cuál es la novia? ¿Israel o la iglesia? Y vamos a ir a Jeremías capítulo 3 versículos 6, 8, que lo leímos hace 8 días, hace 15 días, ustedes no vinieron hace 8 días ninguno. Y dice la palabra de Dios: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la Israel rebelde, yo la había despedido y dado carta de repudio, carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Por qué está hablando de dos? Porque Israel fue dividida, 10 tribus para un lado y 2 tribus para el otro, norte y sur. Entonces se habla de Israel y de Judá, pero las 12 tribus son el pueblo de Israel. Por eso Dios le dice su hermana la rebelde. Pero ni el norte ni el sur de Israel hicieron caso, sino fornicaban. Yo expliqué lo que es un monte y lo que es un árbol frondoso, donde nadie nos ve, donde supuestamente nadie se enteró lo que hicimos. Pero esos árboles frondosos aún están bajo la soberanía de Dios y no nos ocultan de la vista de Dios. Todo Dios lo sabe. Entonces, primera carta, Mateo 5, 31, 32. Primero dice la palabra de Dios. Mateo 5, 31 y 32 dice: ¿han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito, por aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Yo hice un devocional de esto y alguien me preguntaba: ¿cómo así? Para Dios el divorcio no existe, estemos en eso. Pero hay casos donde el divorcio sí tiene que darse. Una mujer maltratada es diferente. Entonces, la única forma en la que Dios permitía la carta de divorcio al hombre era cuando la mujer había tenido relaciones sexuales con otra persona dentro de su matrimonio, por fornicación, por adulterio. Ahí Dios permitía la carta de divorcio. Mas sin embargo mandaba a él y decía: reconcíliense, perdónense.
Ya si no se pueden perdonar, pues entonces sepárense, pero reconcíliense, traten de arreglar sus cosas, traten de llevarla bien. Esto era lo que el Señor hablaba. Pero entonces, por ejemplo, yo estoy con mi esposa y yo me quiero divorciar de mi esposa solo porque me quiero divorciar, porque me aburrí. Por sea lo que sea, porque gritan, porque dicen, porque no sé qué, porque es que no se sujeta, porque es que se gasta lo del almuerzo, porque no devuelve las vueltas. No sé por qué, pero si alguien se quiere divorciar porque me aburrí, porque ahora tengo un combo de amigos y la paso tan chévere, volví a mis tiempos antiguos y ya no quiero estar tiempo en mi casa y mi esposa la cantaleta, entonces no, qué jartera, me quiero separar. Entonces cuando yo me separo en esta condición y ella no me ha sido infiel, quien se casa nuevamente con ella está adulterando. ¿Me doy a entender? Porque ella legalmente no ha sido separada. Entonces una persona que sabe de esta condición no se debería juntar con una persona así, que ha sido abandonada por un esposo injustamente. Alguien que está acá me hizo esa pregunta, ¿cómo así que eso? Entonces aquí vuelvo y le respondo. Es por eso que el que se casa con ella comete adulterio. Es distinto, pero cuando hay una separación legal ya es distinto, y de hecho la Biblia dice es mejor que se separe y no se vuelva a casar. Entonces no es tan fácil como bueno, me voy a separar y esperemos a ver Dios quién me trae. No, eso es Yesenia Ten, la que les tiene varios esposos allá en la iglesia, que sepárate, Dios te tiene 4. Si tu esposo no te quiere, mira, mándalo, que a la vuelta de la esquina Dios te va a mandar. No, Dios no hace eso. Esa es una mentirosa. Todos tendremos que dar cuentas de lo que predicamos. Entonces aquí Dios está hablando que solamente por causa de adulterio hay separación. Entonces, porque antes se separaban en el Antiguo Testamento, yo no quiero vivir más con Fer, me separo. Era, dice el Señor, por la dureza del corazón. Le permitió a Moisés decirle que sí, que bueno, sepárense porque ustedes son tercos, no entienden. Que yo quiero colombina, que no se puede. Que no se puede. Dele la colombina. Que yo quiero rey, que no. Que yo quiero gobernante, no. Pero las otras naciones tienen, son las otras naciones, ustedes no. Yo soy su Señor, no les soy suficiente. Pero que yo quiero, no, mire lo que va a pasar, impuestos. No importa, queremos rey. Mándele rey. Si eso es lo que ellos quieren, vaya, mándeles un rey. Pero esa no es ninguna voluntad permisiva de Dios. De eso también hablamos. Entonces, Mateo 5, 31, 32. Leí Nueva Traducción Viviente en Reina Valera. Nueva Traducción Viviente leí. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 11. Dice la palabra de Dios: pero a los que están unidos en matrimonio manda, no yo, deja claro Pablo, porque Pablo da algunos consejos de él, dice, no dice el Señor sino yo. En este caso él dice, no digo yo, sino está diciendo el Señor. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, se quede sin casar, o que se reconcilie con su marido. La mujer tiene dos opciones: está muy cansada con su esposo, sepárese, pero quédese sola. Pero la única carta de divorcio que Dios permite es por adulterio, no por más, no porque no trae plata para el diario, porque ahí sí el problema fue usted que escogió mal. Es que no me atiende. Bueno, no atendía igual cuando era novio. Lo mismo, es que ya no se afeita. Igual, porque no se dio cuenta un año antes de que no se afeitaba. Es que ni el plato lo lava. Igual no lo hacía en la casa. No crea que es que el problema, porque el noviazgo no existe en la Biblia. Lo que existe es cortejo. Y el cortejo es conocerse, salir, pasear, tomarse de la mano, abrazarse, ver una buena película, caminar, comer, hablar de cosas. ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gusta tal. Uy, a mí no me gusta eso. A mí me gusta tal, a mí tampoco. Ya no hay como afinidad. Yo creo que nosotros no vamos a... De eso es que tiene que ser un cortejo. Pero los cortejos de hoy en día, ¿cómo está? Ya el otro día estoy embarazada.
Perdón, ¿cómo te llamas? ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Ah, mucho gusto, Claudia. Mucho gusto, Andrés. Eso estoy inventando. Eso es lo que sucede. Pero realmente bajo la Biblia hablas de cortejo, tiempo para conocer. Si sobre todo las chicas pensaran en esto, se evitarían muchos dolores de cabeza. En pasar tiempo, pueden pasar tiempo con 50 chicos. Uy, ese pastor es loco. Pasen tiempo con, pero solo para conocerse. Chévere, mire, no, este tiene un genio. No, no, yo cambio cuando me case. No cambian. Entonces, me doy la oportunidad de conocer a otra persona, de hablar, de salir, de caminar, de conversar, de saber qué le gusta, de hablar de moda, de hablar de ropa, hablar de comida. Todas esas cosas, eso es importante en un matrimonio. Esas pequeñas cosas son importantísimas. Pero cuando uno se casa y, ay, qué rico, ahorita me trae la comida y ¡pum!, vegetariana. Un pedazo de lechuga con 2 tomates y una cebolla gruesa y cortada gorda. Mi amor, ¿y eso qué? Ay, ¿a ti no te gusta cebolla gruesa? No. No hay carnecita. No hay papita salada. Cosas tan insignificantes, pero cuando uno no las habla, eso es un problema después. Pero en Cristo todo se puede solucionar. Amén. Amén. He visto muchos hogares que han querido decir no y hoy en día dicen sí, porque con Cristo sí se puede. Él es el único que puede solucionar cualquier matrimonio, cualquier situación. Él realmente sí tiene el poder, pero tenemos que rendirnos a Él y dejar que Él obre. Entonces, Mateo 5 y primera carta a los Corintios 7 nos está hablando acerca de que la única forma para separarnos de una persona es que sea por adulterio, pero dice que manda el Señor que si se separa se quede sin casar la mujer o se reconcilie con su marido. Fue el problema de Israel. Israel no se reconcilió con Dios y hasta el día de hoy Israel no se ha reconciliado con Dios. Aunque hay muchos judíos que ya nacieron de nuevo, ya aceptaron a Cristo Jesús, ellos ya no son el pueblo de Israel, ellos ya se llaman iglesia. Entonces aquí el problema que dicen, no, que es que la novia es Israel, no, es que ya hoy en día es una sola dispensación que se llama iglesia, 2000 años. Y dentro de la iglesia están gentiles y están judíos. Por eso dice la palabra, ya no hay judío ni griego, sino solamente hay uno. Entonces, judíos que acepten a Cristo Jesús y un colombiano que acepta a Cristo Jesús, los dos somos iglesia. Esa es la casa de Dios. ¿Sí vamos por ahí? Sí. Listo. Entonces, el pueblo de Israel hasta el momento, hasta el día de hoy, no ha aceptado a Cristo Jesús. Y quiere que les dé una sola razón del por qué todavía no creen en Jesús. Y esta es bomba. Porque precisamente ellos firman un acuerdo de paz con el anticristo creyendo que Él es el Mesías. ¿Se imaginan? Aún dentro de la tribulación ellos van a creer que el anticristo es el Mesías, porque esta persona que viene haciendo milagros. Recuerden que tienen el poder de Satanás, viene haciendo milagros y viene ayudando para que les dejen quitar la mezquita de Omar, de ahí los musulmanes, y dejen construir el tercer templo. Este tiene que ser Jesús. Por eso hasta el día de hoy ellos no se han reconciliado con Dios. Todavía siguen esperando el Mesías y todavía siguen bajo sus tradiciones, y los judíos ortodoxos del tiempo de hoy son los fariseos del tiempo de Cristo. Pero hay mucho judío que se ha convertido y que hoy en día ama al Señor. Hay una persona que me gusta canciones de él, Wilport, algo así. Él es judío y canta, uy, pero hermosas las canciones que canta él. Es hermoso, un judío cantándole a Jesucristo. Allá te va mal. Entonces todos los judíos convertidos ya son de la iglesia. Israel no se reconcilió. Entonces Jeremías capítulo 3 versículo 20 dice en Reina Valera primero: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En Nueva Traducción Viviente, Jeremías 3:20 dice: sin embargo me fuiste infiel, pueblo de Israel, ha sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Como para Dios la única forma de darle carta de divorcio a la esposa es el adulterio,
Jesús se divorcia de Israel. ¿Dónde dice eso? Vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo 1 y 4. Voy a leerle la parábola y la voy a empezar a explicar. Dice la palabra de Dios, parábola de la fiesta de bodas. ¿Se acuerdan que yo expliqué un día la parábola de la cena de las bodas? Son distintas, totalmente distintas, pero parábola de la fiesta de bodas. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas con su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para los adventistas que creen que no hay castigo eterno y que el infierno no existe, que nos desintegramos, ay, ay, ay. Voy a empezar a explicarlo. El versículo 8 nos enseña que Israel no fue encontrada digna. El versículo 9 nos explica que por eso el Señor dijo: vayan y llamen a cuantos hallen. Aquí empieza la dispensación de los gentiles, la gran comisión. Dice desde el versículo 1: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo. ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas? Mateo capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra de Dios: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué Jesús empezó a explicarles por parábolas? Porque dice la palabra de Dios en Juan 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el Señor les explicó con plastilina. Ahí se inventó la plastilina y el tablero. El Señor les explicó desmenuzadamente. Tremendo maestro que es Jesús, ¿te imaginas? Y ellos no entendieron. Entonces Jesús empezó a explicar por parábolas. Y en Mateo 13 los discípulos le dicen: ¿y por qué, Señor, por qué en parábolas? Y aquí es donde Jesús dice: porque los secretos del reino ya no van a ser dados a todos. Él había, por así decirlo, desperdiciado su tiempo hablándoles y la gente no quería entender. Entonces dijo: ahora voy a hablar en parábolas. Más sin embargo, Jesús explica las primeras parábolas, las enseña. Dice: les voy a explicar qué significa esta parábola. Por eso es que el resto de las parábolas que tenemos en la palabra de Dios las podemos entender, porque tienen los mismos principios. Porque Jesús fue el que nos las explicó. Es como el que le enseña en la matemática: ya sabes matemática, defiéndete de ahí de para allá. Ya no necesitas cuánto era 8 por 4, no, tú ya lo sabes, de ahí para allá dale con el resto. El Señor explicó todo esto. ¿Por qué tenía que hablar por parábolas? Porque dice: viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Segunda carta de los Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fue el que leí al comienzo
Porque hay gente que no quiere entender. A veces no es que no quieran, no pueden entender. No pueden entender. Y la única forma para uno entender la palabra de Dios, esto para mí hace más de 20 años era tenaz. Y a mí me decían que el que lo leía se volvía loco. Y menos vaya a leer el Apocalipsis. Yo, si pasaba las hojas de Apocalipsis tocaba pasarlas rápido, no sea que me deschavetara. Pero si supieran la hermosura que es esta palabra y todo lo que yo he aprendido y todo lo que Dios me sigue enseñando acá. Y yo decía a veces, Señor, ¿por qué empiezo a leer algo y encuentro cosas que antes yo no entendía? Y hoy en día, entre más estudio, más me doy cuenta que es que para los que creemos, todas estas cosas nos son reveladas. Y desde el libro de Daniel, el Señor dice que en los últimos tiempos los entendidos entenderán. Todo lo que el pueblo de Israel no entendió por su terquedad y dureza de corazón, hoy en día lo podemos entender. ¿Por qué? Porque personas como yo y tal vez como tú, hemos doblado nuestro corazón y hemos dicho, Señor, sin ti no somos nada, y realmente lo primero que hemos hecho es reconocer que somos pecadores y permitir que Dios permee su palabra en nuestra vida y nos cambie nuestro corazón. Pero cuando hay dureza, cuando hay orgullo, cuando hay altivez, cuando hay prepotencia, esto no nos entra ni a palo. ¿Se acuerdan la unción? ¿Cuál era la forma en que las ovejas eran ungidas con aceite? Agachando su cabecita. Necesitamos humillarnos delante de Dios para poder ser ungidos. Entonces, dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. ¿Por qué en parábolas? Por la dureza del corazón, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey. Este rey es el Padre Celestial, el Padre de los cielos, que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿A cuál hijo? A Cristo Jesús. Él hizo una fiesta y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo, que ha dado el Padre a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios Padre tiene unas bodas preparadas y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Eso viene muy pronto. A su esposa. Entonces Dios Padre tiene preparadas unas bodas, pero la única manera de entrar es a través, si me hago entender, de la tarjeta de invitación que manda Servientrega. Si no te llega la tarjeta de invitación, no puedes entrar. Y esa Servientrega es Filipenses capítulo 2, Cristo descendiendo a la tierra, siendo hombre, haciéndose semejanza de hombre, muriendo en la cruz. La única entrada del Padre es Jesucristo, nadie más. Ese es el vestido que Cristo no halló, que el Padre no halló en uno de los convidados. No estaba por gracia, no creía que Cristo era su único y suficiente Salvador personal. Creía tal vez que Cristo salvaba, pero tal vez me echa una ayudadita a las oraciones o las misas gregorianas. Y eso es no tener vestido. Yo no vi al Papa Gregorio allá en la cruz colgado con Cristo el día que él murió. Nunca lo vi, como para que le pudiera ayudar. Tampoco veo a la de Creciendo en Gracia, Piraquive. Qué locura, que ella es la que va a escoger quienes entran al cielo y al infierno. Señor bendito. Y toda la gente que está allí sentada, me doy cuenta que no son hijos de Dios. ¿Por qué me doy cuenta que no son hijos de Dios? Porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria, y no la pueden entender porque no creen. Por eso, no porque digan iglesia, son salvos. No porque digan que están en una iglesia son salvos. Eso es importante. Dice que hizo fiesta de bodas a su Hijo, a Cristo, y envió a sus siervos. Él envió a Cristo Jesús para que participáramos nosotros de su reino. ¿A cuáles siervos envió? A los profetas, desde Moisés hasta Malaquías. A todos les dijo: mire que el Señor, mire que esto, mire que no hagan esto, mire que hagan lo otro, miren qué tal. El Señor los exhortaba, el Señor decía: no vuelvan a orar por ellos, son muy tercos, son muy rebeldes. Y termina con el último profeta Malaquías, y el Señor por 400 años no les vuelve a hablar.
y les dice: no les voy a mandar profetas, no les voy a volver a hablar, porque no entienden, son duros de corazón. 400 años no entienden. Viene el último profeta, Juan el Bautista, y en cambio con el Juan el Bautista tampoco entendieron. Tampoco entendieron con él. Y de hecho los mismos discípulos de Juan el Bautista después estaban bravos con Juan y decían: no, pero es que es usted. Y Juan decía: no, yo estaba anunciando al que había de venir, no soy yo, es Cristo, es Él, ese mismo, el que yo les anuncié es Él. Y ni los discípulos copiaban. Por eso hoy en día en estas iglesias los pastores podrán decir: me equivoqué. Hay un pastor que reconoció que se había equivocado, un pastor que predica la prosperidad. Dijo: me equivoqué, y pues ha sido hermoso porque la iglesia ha reconocido, pero mucha gente de la iglesia se fue porque prefería que le hablaran de prosperidad. Y él dijo: me equivoqué y estuve predicando mal y yo les pido perdón. Mucha gente se fue de la iglesia. Hablar la verdad no sirve a veces, pero hay que hablar la verdad porque no tenemos otra opción. Entonces, aún los discípulos de Juan el Bautista chocaron con Juan. No, mano, lo querían era seguir a él. Y uno se da cuenta que hay gente siguiendo a esos hombres y no siguiendo a Cristo Jesús. Yo amo mucho a mi pastor Álvaro, yo lo quiero mucho, mucho, mucho. Pastor Andrés ha sido una persona especial conmigo. Yo los quiero mucho y los honro, y cada vez que puedo bendecirlo lo hago, pero yo no lo sigo a él. Yo sigo lo que él me enseñó, que es totalmente diferente. Hoy en día, por eso cada persona que predica un evangelio distinto en una iglesia, si se retracta, la gente se va a ir, porque ya están acostumbrados a escuchar lo mismo de sus pastores, y cuando les prediquen la verdad van a decir: no, esto ya no, este se chavetó. Envió a sus siervos a llamar a los convidados. Zacarías capítulo 7, por darles un ejemplo, versículo 11 y 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo es un diamante? Tieso, duro, para no oír la palabra ni las palabras del Señor de los ejércitos, enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Envió a sus siervos a llamar a los convidados, mas estos no quisieron venir. Israel, ahí en Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 4 dice: volvió a enviar otros siervos. ¿Cuáles siervos volvió a enviar? Aquí ya no son profetas, aquí envía a los discípulos. Después de que Cristo Jesús resucita, ya no envía a los discípulos. ¿A quién envía? Saquen una hoja. ¿A quiénes? Son esos mismos discípulos, pero ya no son discípulos. ¿Qué son? Apóstoles. Porque ya se discipularon, ya se graduaron, y ya no envía a los discípulos sino a los apóstoles, y les dice: vaya y hagan. No apóstoles, discípulos. Mateo capítulo 28. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre podrán tomar alguna cosa mortífera y no morirán, en mi nombre sanarán enfermos, en el nombre de Jesús. No crean que es que los pastores, los chachos que tocan en la cabeza y los botan al piso. No, eso no existe así. Es en el nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra y todo el mérito es del Señor. Una galleta sola no sabe a nada, pero con mermelada, pero el sabor lo tiene la mermelada, no la galleta. Y la mermelada es la unción de Dios en la vida de un ungido. Pero nosotros, por ser ungidos por Dios, no somos mermelada, seguimos siendo galleta con mermelada. Y el día que Dios decida retirar esa mermelada, pues somos galleta o tostada. El valor es en la mermelada, y es lo que a veces no entienden y le dan más
más valoricen, es que esta es mermelada. No, nosotros no tenemos poder, nosotros no tenemos nada. Solamente Dios se dignó untarnos, ungirnos, para que el reino de los cielos se extienda y podamos también creer en fe que Dios puede sanar enfermos, que Dios puede traer salvación. O muchas personas de las que le hemos hablado acá y le hemos compartido de Cristo Jesús, que no eran cristianas, aceptaron a Cristo Jesús a través de mi mensaje, pero no es por mí, es por las palabras que yo les he dicho, que es las que provocan salvación. Por eso, muy bien dicho, nosotros no ganamos almas, las almas las ganó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero pastores, gané 300 almas. No, ¿por qué no estuvo en la cruz? Hubiera perdido Cristo tiempo viniendo a la tierra si un pastor lo podía hacer. Nosotros no ganamos almas, nosotros le compartimos a las almas, ni siquiera las convencemos, el Espíritu Santo es el que las convence, pero quien las ganó es Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario. Entonces envió a sus siervos profetas a llamar a los convidados. El pueblo de Israel no quiso, volvió a enviar otros. ¿A quienes? A los apóstoles, diciendo: venid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. La creencia adventista, uno de los tantos errores que tiene, porque esto se lo reveló Dios a Elena de White, a nadie más, solo a ella, se lo reveló. Jesucristo supuestamente ya vino, pero nadie lo supo, solo Elena de White. Entonces, cuando ellos trataron de adivinar, adventista significa venida, la venida de Jesús, y quedó mal, Miller, que era el movimiento millerista que había, y él en 2 ocasiones adivinó y quedó mal, él pidió perdón y él se retiró de la iglesia. Pero sus seguidores, entre ellas estaba Elena de White, ella dijo: no, él no se ha equivocado. Yo creo que sí vino, pero entonces Dios me dijo que no vino en carne, sino vino en espíritu, y la obra redentora de Jesús aún no se ha completado. Eso es lo que ellos creen. Pero la carta de Hebreos me dice que ya todo, cuando él estuvo en la cruz dijo tetelestai, significa consumado es, todo fue hecho. Y el Señor dice acá: todo está dispuesto, nada falta por hacer para que el hombre sea salvo, solamente falta creer, no más. Las bodas ya están listas, esto no es una historieta, realmente sí hay unas bodas preparadas, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, porque es la única forma en que podemos entrar allá, no más. No es que yo creía en la Santísima, lo siento, la Santísima no es el vestido. Es que yo creía en el Papa, lo siento, el Papa no es el vestido. Es que yo tenía obras, yo era bueno, no hay ninguno, dice la palabra. Es que yo creí en el profeta Alá. Los musulmanes también dicen que las escrituras hablan de Alá, y ellos utilizan Deuteronomio 18:18, hablando de que un rey habría de venir, hablando de Jesucristo. Pero ahora son tan atrevidos que ellos toman el versículo de Juan, donde dice que el Consolador habría de venir. O sea que para los musulmanes el Consolador no es el Espíritu Santo, sino es Mahoma. Y mire cómo ellos se contradicen, porque ellos dicen que el Consolador es Mahoma, no creen en Jesús, en la divinidad de Jesús, y Jesús fue el que envió al Consolador. Dijo: les enviaré al Consolador, otro igual a mí, para que esté con ustedes todos los días de su vida hasta que yo vuelva. Creen que lo que mandó Dios, porque creen que Alá mandó a Mahoma, y quien mandó el Espíritu Santo es Jesús. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Se contradicen, porque si ellos creen que realmente el Espíritu o Mahoma es el Espíritu Santo el enviado, deberían de creer en quien le envió. Entonces rompería esa falsa doctrina de que Jesús no es Dios. Pero eso es con el chavo del 8, no se entienden. Y viene a mi mente un versículo pero está por redes, ustedes lo pueden buscar, está en Primera de Juan, no me acuerdo dónde,
pero la Biblia sí habla de Mahoma. Y no solo de Mahoma, de muchos. La palabra de Dios dice que todo aquel que trae un evangelio diferente y que no cree que Cristo es Dios, ese es el anticristo. Pueden buscarlo. O sea que Mahoma, ¿qué es? Entre otros, Elena de White, entre muchos. Es delicado uno ponerse a que es que me dijo, que es que se me apareció un ángel, que es que qué locura, Dios mío. Entonces, versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. El pueblo de Israel no quiso hacer caso, se fueron a sus cosas. Tengo mucho que hacer. ¿Y cuál es en el negocio que nosotros tenemos que estar principalmente? ¿Qué dijo Jesús? Ni siquiera la mamá entendió eso. Los marianistas deberían entender esto. Cuando Jesús se perdió, estaba en el templo, en los negocios de su padre, orando a su padre, como hombre. Y cuando ella se preocupó con José y lo buscaron, y él le dijo: ¿por qué te preocupas, mujer? ¿Sabían? Yo lo dije, que Jesús nunca llamó a María madre. ¿Sí sabían? La Biblia no enseña eso. Jesús le llamó mujer. Son los que narran la Biblia que dicen la madre de Jesús, porque sí era la madre de Jesús en la humanidad. No han entendido. Pero no es madre de Dios, porque si Dios tuviera madre, entonces Dios no es creador, sino fue creado por un ser superior. Pero la Biblia no enseña que ella que Jesús le llamara madre a ella. Entonces, cuando pequeño le dice: ¿por qué se alarma? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y ella estaba buscando con José, en todo lado buscaron, y ya era un pelado de 10, 12 años, que era Jesús, y me imagino que no era la única vez que se escapaba a orar. ¿Cuánto llevaban y no conocían que él se la pasaba orando en la iglesia? Porque él estuvo perdido varios ratos, y cuando llegaron: no, qué susto me pegó este chino. ¿Por qué se alarman? ¿Cuánto tiempo llevo viniendo a buscar la presencia de Dios acá? ¿Cuánto tiempo llevo que estoy en los negocios de mi padre, donde me es necesario estar? En las bodas de Canaán, cuando María trata de darle órdenes a Jesús, haciendo que convierta el agua en vino, el Señor le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado la hora. Entonces María dice: hagan todo lo que Él diga. Aún María lo dijo: hagan todo lo que Él diga. Se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, a los negocios de su padre. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Dios hablando en esta parábola, wow, hay muchas cosas, pero esto sucedió en el año 70 después de Cristo con el emperador Tito, cuando fue destruido el segundo templo. Dios en esta parábola les estaba diciendo todo sucedió tal cual. Todo sucedió. Lo único que falta es que ya el Señor toque la trompeta, porque ya todo está preparado. Dios lo tenía preparado desde la eternidad. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero Dios lo tenía preparado desde la eternidad. Y al oír el rey, el padre, se enojó. ¿Se acuerdan la ira de Dios? ¿Dios es amor? Sí, pero también es fuego consumidor. Dios está irado contra el pecado. Entonces, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad estaban. El hecho de que Israel no haya querido, las bodas siguen. El Señor pagó el mejor buffet y lo tiene listo. Y lo hermoso es que no sé qué neveras hayan allá, pero no se ha dañado la comida, está intacta. Están preparadas, mas los convidados no eran dignos. Israel. Entonces, como no fueron dignos, el Señor dijo: id pues. Esto es un mandamiento, la gran comisión. Hay cosas que Dios manda en la Biblia como orden. Un ejemplo: el ayuno no es una orden. El ayuno es una necesidad.
me acerca más a Dios. No ayuno para doblar el brazo del Señor. Ayunemos para que el Señor nos consiga trabajo. Ayunemos para que el Señor sane. No, eso no pasa. Ayunamos para acercarnos más a Dios, ser más sensibles a su voz y poder entender más lo que Dios tiene para mi vida en ese proceso. Pero el ayuno no cambia ni tuerce el brazo del Señor. El ayuno no, el Señor no dijo, y por tanto ayunarán. No es una orden. Pero sí es un principio bíblico que necesitamos hacer, porque es una bendición. Entonces ese no es un mandamiento, pero hacer discípulos sí es una orden. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Es lo mismo de acá. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Estos son los gentiles. Gentiles viene de la palabra etnos. Significa colombiano, italiano, musulmán, de todo. Vayan y prediquen. ¿Ustedes saben que musulmanes también se han convertido? Hay un rumor ahí, yo no sé qué tan cierto sea. Las redes mueven tantas cosas y me mandan cosas, que el hijo del líder del grupo Hamas se convirtió a Cristo. Yo no sé si sea verdad. Si fue verdad, pues gloria a Dios. Imagínate un personaje de estos convertidos a Cristo. Entonces también sé que hay musulmanes que se han convertido a Cristo. Sé que también hay muchos musulmanes que tienen que seguir su doctrina y a escondidas orar a Cristo, porque si no los matan. Eso también lo sé. Pero solo Dios sabe cuando sea su tiempo quiénes serán arrebatados. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. ¿Qué me enseña esto? Juntaron a la boda malos y buenos, pero se supone que a las bodas del Cordero no hay malos, solamente hay justificados. Entonces aquí lo primero que hace el Señor es un llamado a que vengan a Él. Ahora depende de cada quien, cómo cada quien va a una boda, cómo cada quien se viste. No he visto el primero que hay un matrimonio y se vaya en pantaloneta, no lo he visto. Hasta nos mandamos peluquear ese día, ¿cierto? Compramos el mejor vestido, y si no tenemos el mejor vestido, ¿qué hacemos? Lo mandamos a la lavandería, ¿sí o no? Si los zapaticos no tenemos para nuevos, escogemos los mejores y los brillamos, eso sí. Pero ese día nos vamos bien pintas a un matrimonio, eso no es. Entonces igual para las cenas de la boda, el Señor está diciendo que necesitamos un vestido. Y lo que cantamos hoy en Apocalipsis habla que se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir a Dios, porque a Dios Padre no lo va a poder ver la porquería que nosotros somos, si Cristo no está en intermedio. Es que somos buenos y como regalo mercados, y es que yo no le contesto a mi mamá, y yo no, y a mí me dicen no, y me devuelven, me dan 100 pesos de más, yo los devuelvo, y yo no pido rebajas del pantalón, no, porque yo soy bueno. Y si la señora se cae, yo la levanto y la llevo hasta la casa. Duro 2 días que no vivía en Bogotá, pero me devuelvo porque yo soy bueno. Buenos también hay en el infierno, porque solo necesitamos es a Cristo Jesús. Entonces juntó a buenos y malos. Si hasta aquí la parábola me dijera, y juntó buenos y malos y se fueron a la boda de las cenas, pero el Señor primero me está diciendo que aún no se han celebrado las bodas, y segundo me está diciendo que de este grupo algunos tocó sacarlos de la fiesta, porque llegó en una pinta que no era. Si en un matrimonio alguien dice vestido de gala, ¿cierto? Y llega en una sudadera y con los tenis sucios, yo creo que la novia o el novio con disimulo me dice, que señalarle allá para que quede bien. ¿Sí o no? ¡Qué oso! En mi fiesta está haciendo el patito feo. Pero mira lo hermoso que dice acá. Mismo el rey es el que se para y basta a esta persona y le dice, perdóname, ¿por qué viniste en sudadera y tenis rotos? Así dice mi parábola en mi Biblia. Entonces dice que él no contestó nada. Y le dijo, qué pena, pero no puedes estar acá, no puedes estar. El vestido, hay una predicación que yo di hace como 2 años
alistando el mejor vestido para el que la quiera ver. Y ahí hablo cómo es el vestido y la Biblia nos habla cuál es el vestido, pero en resumen es Cristo Jesús. Se llama alistando el mejor vestido para que ustedes la puedan escuchar. Entonces entró el rey para ver a los convidados y vio que allí había un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de la boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque su corazón nunca estuvo conmigo. Estábamos en la palabra eclesia, los llamados afuera. Los llamados afuera somos la iglesia. Su nueva novia o prometida es la iglesia. Es para todo el que quiera aceptarle como Señor y Salvador. No importa raza, ni estrato, ni sexo, ni edad, ni nacionalidad. Es para todos la invitación. Y quiero pedirte el favor, mi amor, que vayamos pasando la cena. Con eso concluimos este hermoso tiempo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado. Hay una preparación para la esposa. Sin Cristo es imposible. Creer que todos vamos para el cielo es imposible. Y hablaba con alguien anoche. Una mujer, cuando se casa, una mujer se viste sola, la esposa se viste sola. A ella la visten, a ella la maquillan. A veces no muy bien, pero la maquillan. No, mentiras. Todas quedan hermosas. Todas quedan lo más de hermosas. Pero mira esta analogía tan bonita que Dios da. Una mujer no se puede vestir sola para ir a una boda. Necesita que la vistan y la pongan hermosa. Eso no es. Igual la iglesia nunca podrá ir a la cena, nunca podrá ir al cielo por sí sola. Necesita que la vistan, necesita que la maquillen, necesita que la hermoseen para el esposo. Por eso dice: y su esposa se ha preparado, o sea, se ha dejado vestir por Cristo. Y se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ya tenemos toda la cena. Quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies. Efesios 4:24. Dice la palabra de Dios acá: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3:10 dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice a la iglesia de Sardis. ¿Se acuerda que le hablan a las 7 iglesias? Esta es la iglesia muerta. Le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado unas pocas en la iglesia de Sardis. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. No, esta gente dentro de estas iglesias es gente que no se ha dejado contaminar, gente que no se ha dejado ensuciar, gente que no se ha dejado llevar por diferentes vientos de doctrina, gente que si Cristo entró en su corazón la tiene claro, y cuando vienen a predicar cosas que no son, defienden la doctrina, porque defender una doctrina es defender a Cristo Jesús. La doctrina es la palabra, y yo no puedo cambiarle cosas a Cristo Jesús. Y esta palabra me quedó resonando. Pero tienes unas pocas personas. Muchos son los llamados, ¿sí? Ahora, que a mí me digan, como alguien me dijo,
es que todos los que asistimos a una iglesia, no importa la iglesia que seamos y no importa de la forma en que creamos, vamos a ir al cielo, porque lo que importa es nuestra fe. Le respondí, eso no se llama fe, eso se llama fantasía. Creer en tu mente lo que quieres para hacer lo que se te pega la gana y tratar de ir a un lugar donde no puedes ir sin hacer lo que tienes que hacer. Y la Biblia me lo enseña. O sea que hoy podremos estarnos reuniendo millones de personas. En lo que tenemos que pensar nosotros, y la Biblia nos enseña, hay unas pocas personas que no han manchado sus vestidos. Necesitamos una casa nueva y necesitamos la iglesia para aprender esto. Y necesitamos aprender que sin Cristo, sin el vestido de bodas, no podemos. Pero tenemos que aprender a no dejarnos manchar nuestra fe realmente hasta que Cristo venga. Y a alguien le escribí ayer y le dije, mire, habrá personas, y el versículo de Marcos que leí al final, ¿recuerdan? El Señor es muy claro, que dice que nos manda a predicar. Nos dice, vayan y prediquen. Pero si tal vez no prestan atención, ustedes cumplan con predicar, sacudan sus zapatos y váyanse de ahí. Dice la Biblia que mayor castigo es el que le espera a los que menosprecian la palabra de Dios que a los de Sodoma y Gomorra. Un versículo más que me nombra que los de Sodoma y Gomorra aún están esperando también un castigo eterno y están en el infierno. La iglesia adventista, en lo que se basa, dice es, si el castigo eterno existe, entonces ¿por qué los de Sodoma y Gomorra no están? ¿Qué lo que era? ¿Sí o no? Porque no han entendido que el cuerpo está durmiendo, el alma y el espíritu está en juicio, o arriba o abajo. Hebreos 9:27. Y que el día del juicio, para los que murieron en Cristo, cuando Jesús venga por su iglesia, se levantarán. Y los que murieron sin Cristo, después del milenio, serán resucitados para enviarlos al lago de fuego, que es el último juicio, el juicio del trono blanco. Yo no sé por qué se comen tantas cosas de la Biblia. Yo no sé cómo tienen tantas cosas que no son. Así que vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Y dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cómo recibe Pablo del Señor si cuando Pablo es llamado, Cristo ya había sido resucitado en el Espíritu? Por eso necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios a través de nuestro espíritu cuando nos habla internamente. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué comemos el pan? Porque esto sí es un mandamiento. Cuando nosotros tomamos la cena, no es la transustantación de que se vuelve carne y me como el cuerpo de Cristo como si fuéramos caníbales. Esto es algo simbólico. Y el Señor dice, mientras ustedes mastican el pan, hagan memoria de lo que yo hice en la cruz, camino al pretorio, de todo lo que sufrí por amor a ti. Entonces, mientras yo como el pan, yo pienso en eso. Entonces, hay algunos lugares que dicen, si usted está en pecado, no tome la cena. Quiero decirte que Judas estaba en pecado y tomaba la cena. Y yo con esto no les estoy invitando a que pequen y tomen la cena. Les estoy invitando que esto es una bendición, es un mandamiento. Y que esto nos ayuda a ponernos a cuentas con Dios. La palabra me enseña que Judas, de haber tomado la cena, entró Satanás en él. Y el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo ahora. Entonces, esa falsa condición de que para tú tomar esto tienes que estar sin pecado, pues nadie la podríamos tomar. Porque si no ofendemos a Dios de palabra, lo ofendemos con un pensamiento, lo ofendemos con un acto, siempre estamos ofendiendo a Dios con algo.
No hay bueno aún ni uno. Todos somos pecadores, todos. Pero la idea de nosotros tener una relación con Dios es cada día estar mejorando nuestra vida, pero no dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, tomar la cena. Esto es un mandato de Dios y esto es para los que creen. Y pienso yo que hay más una condición dura para todo el que dice: no, yo no la tomo, porque es que he escuchado, aquí han venido personas, familias que me han dicho: es que usted dice que todos, pero no, porque el que está en pecado. Ok, ¿alguna vez has tomado la cena? Le dije. Me dijo: sí, muchas veces. Le dije: ¿y nunca estuviste en pecado? No, en ese tiempo no. O sea, ¿cómo así? ¿Es un yo-yo? No, eso son cosas que nos hacen confundir. Esto es un mandamiento de Dios. Cuando tomamos la cena, dice el Señor aquí al final, dice: la muerte del Señor anunciáis. Esta palabra anunciáis significa catangelo en griego, que significa predicas, declaras, proclamas, demuestras. Predicamos el Evangelio tomando la Santa Cena diciendo: yo creo que Jesús murió en la cruz, yo creo que Jesús murió por mí, yo creo que Él perdonó mis pecados, y si aún hay tantas cosas en mi vida que son distintas, oro, Padre, y que este tiempo de cena sea para que me ayudes a cambiar áreas en mi vida. Pero esto es una bendición. Así que quiero invitarte para que cierres tus ojos y puedas comer del pan y puedas meditar mientras comes del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Podemos tomar de la copa? Y cierra tus ojos allí y ponte a cuentas con Dios. Si no quieres hacerlo audible porque alguien te escucha, ahí en tu mente, ora con el Señor, ponte a cuentas. Lo primero que tienes que hacer es decirle: Señor, perdóname. Perdóname por lo que he hecho, perdóname por mis faltas, perdóname por tacharte a veces, por menospreciarte, Señor, a veces. Perdóname por pisotear tu sangre. Perdóname porque reconozco que sin ti no soy nada, Dios. Perdóname, es lo primero. Perdónanos, Señor. Perdónanos como iglesia, bendito Dios. Porque yo deseo, Padre bendito, que muchos sean los que lleguemos a tus pies, Señor. Yo deseo, Padre, que todos podamos escuchar esta palabra de la misma forma y podamos cada día cambiar más nuestras vidas para agradarte a ti, Dios. Gracias, Señor, por darnos la bendición de tomar la cena, Señor. Tú dijiste que lo hiciéramos y que no la volverías a tomar con nosotros hasta que estuviéramos en las bodas. Y yo sé que tú lo cumplirás, Señor. Por eso hoy lo tomamos, uno, haciendo memoria de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Dos, como una esperanza, Señor, de que no sabemos, tal vez esta sea la última cena que nosotros tomemos y la próxima sea ya contigo. Tal vez tengamos que tomar muchas más, no lo sabemos, pero cada última cena que tomamos es una esperanza más de que queda más corto tiempo para tomar una cena contigo. Y qué honor, qué orgullo, qué privilegio será ver el día en que tú partes el pan y tú nos des el pan, Dios, como lo hiciste con tus discípulos. Anhelamos ese tiempo, bendito Dios. Anhelamos ese precioso tiempo, Padre, en que tú vendrás por nosotros y en que estaremos allí contigo, Padre. Gracias por este hermoso tiempo, papá. Gracias por enseñarnos que somos tu novia, Dios. Gracias por enseñarnos, Dios, que tú has preparado un vestido para nosotros, que es la justificación. Es nuestra fe en ti, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, solamente en ti, Jesús, ese es el vestido que necesitamos. Que si así llegara a ser y estuviéramos en la eternidad y el Padre dijera: ¿trajiste el vestido?
pudiéramos decir: Padre, siempre creí en ti, siempre creí en tu Hijo, siempre creí en el Espíritu Santo, y en nuestro corazón siempre estuvo que solamente eras tú, Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Creímos, Padre, que tú eras el único que había muerto en la cruz, que habías enviado a tu Hijo. Creímos que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, perdón. Por eso sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, porque los hemos puesto a tus pies, nos hemos arrepentido y hemos cambiado nuestra vida, Dios. Y tal vez no somos 100% lo que necesitamos ser, Dios, pero de lo que sí tenemos que estar seguros hoy es que no somos los mismos a cuando te conocimos y te aceptamos como Señor y Salvador. Por eso ese día podemos decirte: Padre, no fue por nuestros méritos, no fue por obras, no fue por oraciones, no fue por misas. Ningún hombre intervino. Solamente fue tu plan, Padre, que tu Hijo muriera en la cruz y que tu Espíritu Santo lo levantara con poder. En eso nos sostuvimos toda nuestra vida, en eso creímos, y por eso hoy estamos aquí. Gracias, bendito Rey. Padre, y hoy en especial quiero orar, Señor, por la vida de cada uno de los que necesitamos que nuestra fe no falte, Dios. Cada uno de los que creemos y tenemos nuestra fe puesta en ti, Dios. El padre del hijo endemoniado decía: ayúdame a mi incredulidad. Y hoy oro, Padre, porque todos los de esta casa de oración nos ayudes en nuestra incredulidad, Dios. Que en los momentos difíciles, cuando más necesitamos creer, Dios, sea cuando más fuerte estamos, Dios. Tú dices: el débil diga fuerte soy. Y sabemos, Padre, que no son nuestras fuerzas, son tus fuerzas en nosotros, Dios. Que cuando las rodillas ya se cansen, Dios, y queramos desistir, seas tú fortaleciendo nuestros huesos, Dios. Que cuando nuestra boca no quiera hablar más, Dios, seas tu palabra en nuestra boca, Dios, declarando que mayor es el que está en nosotros, que creemos, Dios, y seguiremos creyendo que tú eres bueno, Dios, que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene de ti. Por eso, Padre, tú dices que si alguno es falto de sabiduría, la pidamos a ti. Hoy pedimos sabiduría, pero también pedimos, Padre, que nos ayudes en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Padre lindo, a no desfallecer. No creemos estar firmes, Dios. Tu palabra dice que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. No creemos estar firmes, Dios. Creemos que si en algún momento nos sostenemos de tu mano, Dios, caeremos. Creemos que separados de ti nada podemos hacer. Creemos que solamente contigo, Dios, podremos cruzar montes y podemos estar tranquilos en los valles. Solamente si tú estás con nosotros, Dios. Por eso, gracias por este hermoso tiempo, Dios. Yo lloro porque tu presencia, Dios, nos dé un toque especial, tu Santo Espíritu, Dios. Tu presencia está aquí, Señor. Te podemos sentir, bendito Dios. Por eso llena hoy cada corazón que está dispuesto y que cree que tú eres real, Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, nuestros hijos, nuestras finanzas, en todo, Dios. Bendigo el entrar y el salir en todo lo que haremos en esta semana, Dios. Hoy entregando como primicia este domingo, Dios, primer día de la semana, pero también entregando este mes de noviembre, Dios. Abre puertas, Padre lindo, que se nos han cerrado, y cierra las que se nos han abierto, que no vienen de ti. Oro, Padre, por los que están esperando un empleo, Dios. Oro por los que están esperando una respuesta, Dios. Oro por los que están necesitando una intervención tuya con respecto a sus hijos, Dios. Oro por los que están orando por la unión familiar. Oro por todos los que clamamos a ti, Padre, que entendemos que en nuestras fuerzas es imposible, pero que cuando pedimos algo a ti, creyendo que tú lo puedes hacer, sabemos que tú nos oyes, y si sabemos que nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que hemos puesto a tus pies, dice tu palabra. Por eso, Padre, bendecimos todo y quedamos en tus preciosas manos,
y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Un abrazo. Nos vemos el otro domingo confiando en Dios.